Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Fundación Ramón Areces. La Fundación y la Comisión Española de la Historia Militar, en colaboración con la Real Academia de la Historia, hemos organizado un ciclo de conferencias que tiene por objetivo dar un nuevo impulso a la difusión de la colección La Historia Militar de España. Esta obra, realizada por la Comisión Española de Historia Militar, con la colaboración inestimable de la Real Academia de la Historia y que cuenta con el patrocinio de nuestra Fundación, representa un hito en la historiografía militar y un referente para los investigadores de esta especialidad de la historia. La historia militar de España es una parte importante de la historia de España sin la cual no se puede entender. Estamos orgullosos de haber colaborado en este proyecto de tantos años y en el que han participado más de 170 colaboradores. Bajo la dirección de Hugo O'Donnell y Duque de Estrada, coordinador general de la obra y específicamente de algunos de sus volúmenes, el ciclo consta de 4 sesiones que cada una de ellas nos habla de un periodo de la historia. El ciclo consta de 4 conferencias que se celebran online alternativamente en la sede del CSDEN y de la Fundación Ramón Areces. La sesión inaugural y la primera conferencia tuvo lugar el pasado 23 de marzo en el CSDEN. Esta tarde ofrecemos la segunda conferencia del ciclo que corre a cargo de Luis Ribó García, académico de número de la Real Academia de la Historia. Cedo la palabra a Hugo O'Donnell y Duque de Estrada para presentar al conferenciante. Buenas tardes, Hugo. Señoras y señores, nos encontramos en la sede de la Fundación Ramón Areces, que dirige el embajador de España, don Raimundo Pérez Hernández Torra. Esta institución que desde el comienzo, desde los proyectos de la historia militar de España, ha constituido nuestro apoyo económico y a la que tenemos que agradecer una vez más la promoción de esta historia militar de España que realizamos gracias a un acontecimiento que nos llena de orgullo, como es que gracias al esfuerzo del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Defensa se va a colgar de la red de dicho ministerio, por lo tanto va a estar al alcance de todos los españoles. Quienes vayan siguiendo nuestros avatares a través de este programa, pues recordarán que la sesión inaugural, la conferencia magistral de la misma, corrió a cargo de don Martín Almagro Gorbea, que nos habló y dirigió el tomo referido a la antigüedad y también a la prehistoria y antigüedad del primer volumen de la colección. Entre ese volumen y el que ahora vamos a mencionar y vamos a recordar, tuvieron lugar otros 2 volúmenes. El referido a las edades medias, esos 1000 años en los cuales, pues siendo muy interesante el contenido, pues no se puede hablar de una transformación del mundo militar, por lo menos en elementos fundamentales, y que corrió a cargo del académico de la historia Miguel Ángel Ladero Quesada. El siguiente volumen, primero de la modernidad, me correspondió a mí versar sobre esa irrupción asombrosa del mundo español ya en el mundo oceánico y la consecuente conquista y civilización de las nuevas tierras que tuvieron lugar en los siglos XVI y también en el siglo XVII, por lo que respecta fundamentalmente al segundo aspecto. Ahora corresponde analizar en este segundo volumen del segundo tomo el escenario europeo de esos 2 siglos de oro, de las letras y también de las artes militares, de la beligerancia. Creo que de alguna forma, y por lo que respecta a las letras, especialmente de las letras relacionadas con el mundo militar, en esos siglos XVI y XVII. Sobre este tema va a versar hoy quien fuera director y autor en el del volumen respectivo,
don Luis Antonio Ribot, que sigo pensando que es la persona más indicada para hacerlo por las circunstancias dificilísimas de concitar en una sola persona y que él reúne. Luis Antonio Ribot es catedrático, Luis Antonio Ribot es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, don Luis Antonio Ribot es académico de la historia y don Luis Antonio Ribot es también Premio Nacional de Historia. Este escenario europeo, como tendrán ustedes ocasión de comprobar, el volumen correspondiente es el más grueso de toda la colección, por lo menos de los que se refieren a trasunto cronológico. Tiene su razón de ser, porque en la Comisión de Historia Militar siempre nos planteamos esa posible circunstancia que se podía dar. Queríamos efectivamente relatar todo lo que fuera necesario relatar, pero queríamos también abrir una ventana a todas las investigaciones y todo lo que fuera surgiendo respecto a las nuevas épocas o a los nuevos puntos que pudieran ser relevantes y que pudieran ser novedosos. Como quiera que el siglo XVII ha sido un siglo un tanto relegado, con esa percepción que estimo errónea de que se trataba, por lo menos desde el punto de vista militar, de un tiempo de crisis, pues no se ha atendido por nuestros estudiosos debidamente y se hace ahora. De manera que justificamos plenamente y nos sentimos plenamente satisfechos de que haya podido llenar ese volumen con tanta información. Y es que don Luis Ribot no solamente tenía mucho que aportar, sino que tenía que añadir a su conocimiento el de tantos otros de ese grupo, de esa red que podríamos estimar clientelar en el mejor sentido de la palabra, de conocedores y de investigaciones en diversos puntos de Europa, como puede ser la propia España, muy marcadamente Italia y también el Reino Unido. Especialistas muy cualificados que llenan este volumen. Es una época de tecnología y de táctica revolucionaria. En esta época irrumpe la infantería como fuerza de choque, una infantería que ha sabido tener en el seno de sus escuadrones dos elementos, como es el elemento de fuego, representado por los arcabuces y los mosquetes, y naturalmente también las armas blancas. Y esta innovación, esta nueva táctica de infantería, tuvo necesariamente repercusión en el resto de los brazos de acción del ejército y muy especialmente en la caballería que también se adapta a esta nueva dicotomía de armas de fuego y de armas blancas. Es una época en que el progreso de la artillería determinará a su vez pues una proliferación y desarrollo de la poliorcética, de la castramentación, de la fortificación. Y es que unos avances determinan unas reacciones y esas reacciones determinan unas contrarreacciones, de forma que al llegar en un momento determinado, pues todo el mundo lo conoce todo respecto a la táctica, respecto a la orgánica y respecto también a la introducción del nuevo armamento. Este segundo momento en el que lo que prima es la genialidad del jefe. Genialidad del jefe, bien fuera español o bien fuera extranjero, que introduce una nueva forma de hacer las cosas y también y de forma determinante la posibilidad de disponer de unos fondos que permiten el desplazamiento, a veces a grandes distancias, de los ejércitos y desde luego a su pagamento. Es una nueva táctica a la cual corresponden unas voces novedosas y desconocidas para nosotros, pero que este mismo libro se refiere a ellas. Voces de la infantería, del cuadro de la infantería, como
adelante mosqueteros, que es la orden para que del cuadro de formación salgan los tiradores de élite que hagan bajas sobre las cabezas, los mandos enemigos, o calar picas para que dentro del propio escuadrón se dé la inclinación de vida y muy esforzada, muy pesada de las picas para que adopten ese ángulo necesario para producir el choque con las otras picas o bien para frenar la caballería, el empuje de la caballería. A mi entender, en este volumen es donde se manifiesta de una manera más clara el espíritu y la formación militar que luego se seguirá ampliando y desarrollando en los siglos siguientes. La aportación española, la aportación personal española a este ejército de naciones, a este ejército del mundo hispánico, de la monarquía hispánica, es evidentemente el propio soldado, un soldado que es de extracción plebeya o perteneciente a una hidalguía menor o secundaria, que sin embargo se identifica plenamente con su misión, que adquiere una enorme veteranía de forma que facilitada naturalmente, que a su vez que facilita, pues que los ejércitos se conviertan en permanentes o en semipermanentes, y que en los primeros momentos, principalmente contra franceses, pero también contra holandeses, pues consigue superar el esfuerzo de una caballería pesada, que todavía se mantendrá también en el propio ejército español, de carácter o de extracción nobiliaria, y una peonada, término anticuado heredado de la época medieval, que prácticamente es consecuencia de una leva improvisada, que les hace prevalecer a estos españoles sobre ejércitos normalmente más numerosos. Es un ejército armado. Y junto a él es otro ejército, también aportación genial de España, que es el ejército de la pluma. Son esos oficiales de cuenta y razón, esos veedores, esos contadores, esos pagadores, que rellenan miles de cuartillas que han sido para la investigación del libro de don Luis de Ribot fundamentales. Han sido básicos por la información hasta entonces no considerada y que contenía. Y junto a ellos también los memoriales, esas reclamaciones, esas peticiones hechas para mejorar de estatus, para promocionarse o simplemente para recibir una obtención de ayudas económicas. Esos papelicos que también informan de otro tipo de cosas absolutamente esenciales. Para la presentación del libro hemos querido basarnos en un cuadro, en un óleo de Jacques Courtois, o por lo menos de su círculo y de su entorno, que podemos situar pues, pasado en la primera mitad del siglo XVII, y que representa un ejército en marcha, o parte de un ejército en marcha, con unos arcabuceros que la abren y marcan también el ritmo de la propia marcha, de forma que se asemeja a lo que luego va a ser el ritmo, el paso de parada, y al cual nuestra literatura, repetidamente referida en este libro, como también en otros, en la época que corresponde, pues hace referencia a esa silva séptima de la gatomaquia, referida a esas palmas de los soldados, donde el que va adelante la levanta, estampa el que le sigue, sin que el bastón del capitán le obligue. Formación de marcha que puede transformar un cuadro de combate en cuadro de marcha en un cuadro de combate si las circunstancias obligan a ellas. Esta formación de arcabuceros podrá
modificarse rápidamente en mangas móviles, un poco de centro de fuegos que por una parte defiendan al propio escuadrón y por otra parte puedan defenderse en el propio escuadrón embutiéndose en él. Ese término mangas, tan tradicional en nuestra literatura militar, que se refiere a ellas como si de una casaca se tratara, porque efectivamente el cuerpo principal lo sigue constituyendo el escuadrón de picas. Esas picas luengas, que también se ven claramente en este óleo, en esta representación, muy pesadas, extremadamente largas. Londoño habla de un tamaño de 26 palmos de vara castellana, es decir, superados los 5 metros, que tendrán como misión la de forcejear con el escuadrón enemigo después del choque, para como si se tratara de dos búfalos africanos combatiendo entre sí, avanzando o retrocediendo hasta el momento, trágico por una parte, en que uno de los ejércitos empieza a flaquear y las picas, como dicen también los tratadistas, por el cansancio y también por el miedo empiezan a palotear, lo que dará origen a que se suceda el alcance, es decir, la persecución sin merced del vencedor. En esta propia ilustración de la camisa y de la portada vemos en primer término el esquema orgánico de una compañía. Vemos al capitán, en este caso capitán reclutador, jinete, será jinete hasta el momento del combate, si sus medios lo permiten, en que pasará a integrarse en su compañía, bien sea de picas, que se convertirá en piquero, o bien de arcabuces, en que se convertirá en el más cualificado de los arcabuceros. Y junto a él, el alférez, en este caso, más bien el portaestandarte, porque el alférez se reserva el momento de lucir la bandera, de agitar la bandera, de ondearla en momentos del combate y en momentos también de la parada. Pero un portaestandarte orgulloso de serlo, como nos referiría alguien tan caracterizado, también literato, como Estebanillo González, hombre de buen humor del siglo XVII, novela del cual no conocemos el autor y parece que ese Estebanillo es un seudónimo, pero que al referirse a ese portaestandarte dirá de él que es siempre tan orgulloso como don Rodrigo en la horca. El portaestandarte vemos que lleva la bandera sobre el hombro derecho, de forma que sus pliegues no toquen el suelo, los recoge debajo del sobaco izquierdo, una bandera que ya en este momento vemos que tiene las características que van a tener luego las banderas de Felipe V. Es una bandera que, a diferencia de las de medio siglo anterior, no es un capricho del capitán reclutador, aunque con ese símbolo unificado, pero de diversa confección, de diverso diseño, incluso de diverso color de la bandera. En este caso se trata de la cruz de Borgoña sobre fondo blanco y cruz en su color. Y como tercer personaje dentro de los oficiales mayores de la compañía, ese sargento que contempla la marcha desde fuera de ella como forma de controlarla y con forma de dirigirla, porque es el verdadero ejecutivo de la compañía. Con esa alabarda, que de la misma forma que el capitán jinete con su jineta, utiliza él la alabarda como símbolo de mando, y que le sirve no solamente para azuzar al retrasado, sino una vez en el combate o en el preludio del combate, distribuir matemáticamente los cuadros que van a formar el gran cuadro general. Ambos tres oficiales llevan lo que va a constituir
en este momento el verdadero símbolo de la condición de la nación española. Esa banda roja que hoy por hoy, en este momento, es la verdadera enseña nacional. De manera que para quienes queramos seguir de nuevo lo que el libro de don Luis Ribot nos enseña, hay muchos motivos para atenderlo y para releerlo o para leerlo una vez primera, como nos indicará en su intervención que va a tener lugar por parte de don Luis Ribot. Buenas tardes. Quiero comenzar dando las gracias a don Hugo O'Donnell, duque de Tetuán, por su amable presentación, siempre afectuosa conmigo. Somos compañeros de la Academia y yo soy un gran admirador de su obra y para mí fue un orgullo que me encomendase la coordinación de ese tomo. Bien, yo voy a hablarles en una presentación del ejército español de los siglos XVI y XVII, que es la sustancia de la que trata el tomo, que realmente, pues decía antes el duque de Tetuán que es el más grueso, pero es que también toca el periodo más importante del ejército en todo lo que es la historia de España. Un ejército que yo aquí he denominado español porque conviene decir que a veces se le llama el ejército de los Austrias y realmente es el ejército de los reyes católicos y los Austrias. Los Austrias se basan en una realidad que los reyes católicos han creado ya antes y lo que hacen es desarrollarla con una gran sabiduría, con una gran eficacia, pero no podemos olvidar esa fase inicial. Esa fase inicial que coincide, como ocurre también con los primeros años del siglo XVI, es decir, todo ese periodo de la segunda mitad del XV, primera mitad del XVI, con un enorme cambio en las formas de hacer la guerra. Se ha hablado de revolución militar, término que yo cada día pongo más en duda, término que además se aplicó inicialmente por el historiador Michael Roberts al ejército holandés, con posterioridad y al ejército sueco, olvidándose, Michael Roberts no conocía mucho del ejército español, de que los primeros cambios que se producen en las formas de hacer la guerra en los tiempos en el tránsito de la Edad Media a la moderna son precisamente en el ejército español y que los otros no harán más que desarrollar aspectos de esa enorme transformación. Ello llevó a Jeffrey Parker, uno de los grandes conocedores del ejército hispano a lo largo de la historia moderna, a decir que esa revolución habría que adelantarla porque el auténtico protagonista sería el ejército de los Reyes Católicos y de Carlos V. Bien, yo insisto en que no voy a entrar en este tema, pero lo que sí que es evidente es que hablemos o no de revolución, hay unos cambios de una enorme importancia. Don Hugo O'Donnell ha avanzado ya algunos de ellos. Yo podría resumirlos diciéndoles que hay unos avances en las formas de hacer la guerra, es decir, cambios de tipo técnico, y en segundo lugar, avances o transformaciones en las formas de organizar los ejércitos. En cuanto a las formas de hacer la guerra, obviamente lo más importante será el uso del fuego, la generalización del uso del fuego, tanto el fuego colectivo, cañones, como el fuego individual en las armas de uso de cada soldado. Pero el fuego, y esto es lo más sorprendente, no desaloja a lo que fuera ese arma larga de 4 o 5 metros, la pica, ese arma propia de gentes pobres que habían puesto de moda los suizos en el siglo XIV-XV y que les habían permitido ganar batallas importantísimas contra el emperador o contra el duque de Borgoña. Es la pica.
Y es precisamente la combinación del fuego y la pica lo que será la gloria del genio, decía antes don Hugo Donnell, español, y el personaje clave aquí, que es Gonzalo Fernández de Córdoba. Esa combinación del ataque y la defensa, que va a ser, que acabará plasmando en los años 30 en los tercios como la gran unidad combativa del ejército hispano. Hay otros cambios, evidentemente el fuego lleva al desarrollo de las fortalezas, a los cambios en la construcción de las fortificaciones. El fuego, naturalmente, hay avances arquitectónicos, fortificaciones distintas, más bajas pero más gruesas, muy diferentes a las de esos viejos castillos medievales, fortificaciones de lo que se llamará la trace italienne. Y también, consecuentemente, al desarrollo, al uso masivo del fuego y de la pica, la pérdida de eficacia bélica de la caballería. Hay una crisis de la caballería medieval, esa caballería que había justificado la emergencia de una clase social, que era esa vieja nobleza, porque eran los que podían pagar, mantener un caballo y unas unidades de combate en torno a esos caballos pesados. Esto pierde importancia y se produce esa plebeización de la guerra, porque los protagonistas comenzarán a ser los humildes soldados de a pie, empezarán a ser los principales. Existen toda una serie de quejas que están en la literatura, en Cervantes o en Ludovico Ariosto, en Orlando Furioso, contra esa manera innoble de matar que es disparar desde lejos, en lugar de matar jugándose la vida de cerca como hacía el caballero en el combate. Evidentemente, la plebeización traerá otras consecuencias, y es el enorme aumento numérico de los ejércitos. Es mucho más fácil reclutar hombres de a pie, gentes del común, que reclutar nobles, que son gentes selectas, que tampoco hay tantos, y que, por supuesto, son armas costosas, que implican además una formación para la batalla. Estos serían los avances en las formas de hacer la guerra, pero hay, junto a ellos, unos avances o transformaciones en las formas de organizar los ejércitos, que están vinculados, evidentemente, a los que acabo de citar. Obviamente, ese uso masivo del fuego, esas nuevas fortificaciones, implican dinero, mucho dinero. Hace falta un poder capaz de organizar todo eso. Y ese poder ya no pueden ser esos nobles medievales que tenían sus ejércitos, sus huestes, sus mesnadas. Tiene que ser estos poderes principescos, estos poderes centralizados que surgen ahora en toda Europa, que son los únicos capaces de organizar en su territorio, monopolizar la guerra, impidiendo que siguieran habiendo guerras privadas, esas guerras de los señores feudales o de los ejércitos nobiliarios. Son los únicos, estos príncipes, que logran unos poderes centralizados capaces de controlar unas finanzas, derechos, impuestos, unas finanzas crecientes sobre el territorio que dominan y que les permiten pagar estos ejércitos nuevos tan costosos. Y son los únicos también capaces de organizar una administración que sea capaz de controlar a todas estas gentes en cantidad creciente y una justicia que sea capaz de imponer unos códigos de comportamiento. Todo ello será protagonizado por estas monarquías nuevas del Renacimiento. Yo me resisto a utilizar ese término de Estado moderno que cada vez se usa menos por parte de los historiadores. España, Francia, Inglaterra, el emperador, etc. Otra consecuencia lógica de esa constitución creciente, esa estructuración progresiva de los ejércitos por parte de estos nuevos poderes, será la consolidación de unidades permanentes. Anteriormente, en los tiempos medievales, los ejércitos se constituían para una campaña, se deshacían, pero ahora estos ejércitos tan costosos, tan sofisticados, que llevan detrás toda una organización burocrático-administrativa, una organización, unas pagadurías, unos veedores, etc., evidentemente no pueden deshacerse en el invierno. Empiezan a aparecer unidades permanentes, empieza a aparecer algo fundamental, como son las unidades permanentes. Claro, hay que tener en cuenta que estos ejércitos nuevos crecen en número,
de una manera importante, pero no van a crecer de forma desmesurada porque son muy costosos, porque no es fácil reclutar gente, no es fácil alimentarla. Piensen ustedes en la logística complicadísima que se plantea. Dotar de víveres a todas estas cantidades crecientes de gentes, dotarles de armas, dotarles de vestido, alojarlos, todas unas complicaciones que evidentemente implica el manejo de gentes tan abundantes. Por eso hay un crecimiento lento. Y luego hay otra cuestión que conviene recordar, y es que estos ejércitos no van a ser ejércitos que estén combatiendo permanentemente, sino que en un mundo en el que cada vez hay más fortificaciones, estas nuevas fortificaciones que surgen, que proliferan para defenderse de esa artillería, cada vez más estos soldados tienen que dedicarse a tareas de guarnición, a tareas poco brillantes. Tendemos a ver en ocasión la guerra, cuando se ve desde fuera, como una actividad noble, el combate, la batalla, la lucha a campo abierto, y la realidad de estas nuevas formas de hacer la guerra es que cada vez será más complejo enfrentar dos ejércitos en el campo abierto y más frecuente verles pues, los largos sitios de fortalezas, de ciudades que se tratan de rendir por hambre, las negociaciones para la rendición. Y luego, junto a esto, otra realidad que también es importante, y es que las guerras de la época, los historiadores hablamos de dos tipos de guerra, la gran guerra y la pequeña guerra. La gran guerra sería esas batallas que todos recordamos, fantásticas, que aquí se analizan, pero la pequeña guerra son esas operaciones de escaramuzas, de asaltos a convoyes, de ataques a líneas de abastecimiento, correrías, de hostigamiento. Eso es lo más frecuente. Y eso es de una enorme importancia, con frecuencia esto se olvida, es de una enorme importancia en estas nuevas formas de hacer la guerra. Evidentemente, a partir de estos cambios que tienen lugar en las primeras etapas de la Edad Moderna, se va a producir una evolución. Pero va a ser una evolución que ya no va a registrar cambios tan importantes. La evolución será el control progresivo de los ejércitos por parte de los príncipes. Luego podremos empezar a hablar de los estados, ya quizá a fines del 17 o en el 18, sobre sus respectivos ejércitos. También el desarrollo de la construcción de fortalezas y de estas fortalezas estrelladas, que son una maravilla arquitectónica, porque se trata de cubrir todos los ángulos de forma defensiva y también de facilitar todos los ángulos para el ataque desde dentro de la fortaleza a los atacantes. Estas fortalezas estrelladas que todos ustedes tienen en mente, que serán tan características de la época moderna y que nos hablan de una ingeniería militar muy notable. Evidentemente, estas fortalezas van a reducir aún más todavía que en el siglo XVI, en el XVII van a reducir aún más las batallas a campo abierto. La guerra de los Países Bajos, por ejemplo, que es una de las más importantes de los siglos XVI y XVII, esa guerra que los historiadores llaman de los 80 años, porque empieza en los años 60 del siglo XVI y continúa hasta finales de los años 40 del XVII, bueno, pues es una guerra de avances muy lentos, porque en aquel territorio estará erizado, lleno de fortalezas que son difícilmente conquistables, y por tanto pues está permanentemente los avances, los retrocesos son lentos y difíciles. Es una guerra muy estancada como consecuencia de esa enorme importancia de la fortificación. ¿Cómo se va a resolver esto? Va a acabar resolviéndose en la segunda mitad del siglo XVII con, por un lado, el incremento de las piezas de artillería en el asedio de plazas. Prácticamente el número de piezas de asedio, de piezas artilleras de asedio, se calcula que se multiplicó por 10
en los ejércitos europeos a lo largo del siglo XVII, y luego con la gran invención de los morteros de tiro curvo. Es decir, cómo se entra dentro de la fortificación, evidentemente con esta invención de los morteros, que será una realidad de finales del XVII. Como siempre se ha adjudicado al francés Vauban, como tantas otras cosas, sin tener en cuenta que Vauban se inspira en modificaciones desarrolladas por los españoles en Flandes, especialmente durante los años de gobierno del conde de Monterrey en la primera mitad de los años 70 del siglo XVII. Hay un punto aquí importante en el que se insiste mucho en el libro y en el que yo quiero insistirles. Esa idea de que el ejército español del XVII y del ejército español de esa segunda mitad del XVII, el reinado del denostado Carlos II, es un ejército atrasado, incapaz, etcétera, es una idea hoy ya muy superada por la historiografía. Es un ejército lejos de esa realidad, potente, activo, evidentemente no tan potente como empieza a serlo su competidor de entonces, que es el ejército francés, pero es un ejército mucho mejor en todos los aspectos de cuanto se había pensado. Entre las modificaciones que se producen a lo largo del siglo, a medida que avanzamos en el tiempo, siglo XVI, ya en el XVII, será el avance hacia, don Hugo ha hablado de las mangas móviles, bueno, ya esos viejos cuadros que vemos en las pinturas, ¿verdad?, de los piqueros y los mosqueteros, en ese orden cerrado de lo que es el cuadro. Bueno, eso empieza a ser cada vez menos usual y se va hacia el adelgazamiento de las filas, un adelgazamiento progresivo a partir de las técnicas que se desarrollan en el XVII de la salva, que se llega a filas de 6 tiradores, luego filas de 3 y al final se acabará llegando a la línea, ya en el siglo XVIII. Naturalmente todo esto basado ya en avances técnicos, tanto en el sistema de disparo, la llave de chispa o pedernal que sustituye a las llaves de mecha o de rueda anteriores, lentamente a lo largo del siglo, y la bayoneta. La bayoneta también se le ha adjudicado a Vauban, y es verdad que la que se impone al final es la de Vauban, que es una bayoneta cúbica, pero también hay avances de los ejércitos españoles en la utilización de armas similares en el siglo XVII. ¿Qué ocurre? Que al final esos nuevos mecanismos de disparo y la bayoneta permitirán unificar el arma de la infantería, que deje de haber por un lado mosqueteros y por otro lado piqueros, y que el mosquete o fusil, como empezará a llamársele, se le acople a finales ya del siglo un cuchillo y el arma de fuego se convierte también en arma blanca. Con otras novedades importantes, por ejemplo las granadas del siglo XVII, la aparición de los granaderos y la aparición de los dragones, que son gente que combaten a pie pero se desplazan a caballo, en fin, toda una serie de modificaciones en las que no podemos hablar. Sí me interesa decir que la caballería, que había sido la gran perjudicada, esa caballería pesada, que se mantendrá, pero pasará a tener un papel muy secundario, había sido la gran perjudicada por las grandes renovaciones militares de comienzos de la Edad Moderna, ahora también va a ir poco a poco recuperando importancia. Basándose en una cosa que sigue siendo el elemento de la caballería hoy, cuando ya no hay caballos, no usa los caballos, que es la rapidez. Es el arma rápida, es el arma que se desplaza deprisa, y para eso en estos años el caballo ligero va a ser fundamental. La importancia de la caballería se ve en algo muy importante. En el siglo siguiente a la batalla de Pavía, los soldados a caballo solían estar en una proporción de 1 a 7 u 8 en relación con los infantes, es decir, eran muchos menos. Sin embargo, hacia 1600 la caballería prácticamente era una tercera parte de los ejércitos europeos. Es decir, estaba recuperando importancia muy rápidamente. Hay que decir que, en relación con el ejército español, la caballería atraviesa una crisis en los años finales de la Guerra de los 30 años. Se dice que en Rocroi fue el arma que peor se comportó,
Bien es verdad que, y esto se analiza en el libro, Rocroi es en buena parte un efecto de la propaganda francesa, no fue la derrota tan terrible que se ha dicho, pero había que hincharla, había que decir más de lo que fue en realidad. Y en esto hay que decir que los franceses, que fueron nuestros principales enemigos, nos ganaron ampliamente a lo largo de todo el siglo. En la propaganda, en la forma de presentar sus éxitos, también en muchos momentos en la diplomacia que estaba detrás de los combates. Pero esa caballería que había tenido esa crisis, esa caballería española, se va a recuperar en la segunda mitad del siglo, en la época de Carlos II, siendo la mejor caballería europea con diferencia, muy superior a la caballería francesa. Los estudios que se están realizando sobre las guerras en Flandes, la guerra de devolución, la guerra de Holanda, la guerra de los 9 años, en tiempos de Carlos II, están demostrando que permanentemente la caballería española es un dolor de cabeza para los ejércitos franceses, permanentemente. Sigue entrando en Francia. Si conocen aquellos territorios pueden ver que no existe frontera. Esto explica, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial los ejércitos alemanes entraran por ahí a invadir Francia. No hay una frontera natural. Bueno, pues sigue entrando constantemente desde las fortalezas españolas en los Países Bajos agrupaciones de caballería a hostigar, a atacar ciudades, a imponer tributos a los campesinos, a destruir cosechas, a atacar cuerpos de ejército, a atacar líneas de aprovisionamiento, etcétera, etcétera. Siempre muy superior a la caballería francesa. Y esto, repito, aquí se dice, pero no aparece hasta este libro en casi ningún tratado clásico. A lo largo de la época de los 2 siglos que analizamos y del XVIII también, la guerra se mantendrá siendo una actividad propia de los príncipes. Luego, repito, hablaremos de Estado. Y además tendrá una importancia enorme en el desarrollo de estos Estados. Es decir, si hay un elemento que ha contribuido de una manera decisiva a consolidar los grandes poderes estatales europeos, principescos, estatales, como queramos decirlo, en la Edad Moderna, ha sido la guerra. La guerra porque hasta el punto de que la historiografía utiliza un término que es el de Fiscal and Military States, es decir, estados fiscales y militares, porque la fiscalidad se orienta esencialmente al mantenimiento del ejército y el ejército hace el Estado. Piensen que en la segunda mitad del XVII, a lo largo de la época moderna, de los presupuestos estatales, hablar de presupuestos en muchos casos es imposible, pero en fin, de los balances de las haciendas reales o estatales, el 80% como mínimo y a veces más se aplica a los ejércitos. Es decir, es el gasto esencial, por tanto es la justificación esencial de los tributos. Es una guerra de príncipes y es una guerra, y esto lo suelo decir, uno puede opinar sobre muchas cosas. Opinar sobre un ejército no se puede. Porque un ejército es bueno o malo en virtud de los resultados. Es decir, al ejército le hace bueno la victoria. Y, evidentemente, la victoria o la derrota es la piedra de toque esencial. Y aquí nos encontramos con algo en lo que quiero insistir. La importancia del ejército español en esta primera parte de la Edad Moderna. Es el gran modelo. Y es el gran modelo porque es el que gana. Punto. Les gustará a los holandeses, no les gustará, es el ejército que gana y todos tienden a imitarle. Es el primero que consigue una estructuración del gasto, del control económico, el primero que logra una disciplina relativamente avanzada, el primero que logra un reclutamiento bastante eficaz, el primero que logra una logística, el primero que logra una combinación, como decía antes, de arma blanca y arma de fuego eficaz, la más eficaz sin duda, etc. Por tanto, podemos hablar de que el ejército que aquí se analiza es el primer modelo de éxito militar de la Europa moderna, que todos tratan de imitar y
o de mejorar, y hay algunas mejoras. El ejército de Mauricio de Nassau, de las Provincias Unidas, es decir, Holanda, el ejército de Cromwell, luego introducen algunas mejoras, o el ejército sueco en tiempos de Gustavo Adolfo, ya en el siglo XVII, en fin. Pero realmente ninguno de todos estos ejércitos van a cambiar el gran modelo. El modelo le va a sustituir en la segunda mitad del siglo XVII el ejército francés, que se constituirá en el segundo modelo, cronológicamente, de ejército europeo, porque logra éxitos en un aspecto fundamental, que es no tanto en cuestiones técnicas o avances técnicos, cuanto en el enorme control que consigue del ejército por parte del poder real. Gracias a este control consigue incrementar el número de hombres por encima de los que había tenido nunca el ejército español. El ejército español había llegado quizá a los 250.000 hombres en total en tiempos de Felipe IV. Luis XIV logrará a finales de siglo unos 340.000 en total, en número de hombres, pero logrará también estructurar un cuerpo de oficiales, fijar la jerarquía de los grados, es decir, fijar por primera vez una carrera militar parecida a las que se van a desarrollar luego en el siglo XVIII, que es el comienzo de una profesionalización. Asimismo, se generaliza el uniforme, no solo en Francia, pero principalmente en Francia, en la segunda mitad del XVII, y se empieza la construcción de cuarteles. Evidentemente, este aumento del número de hombres, no voy a insistir en las cifras, he dado ya algún dato, hay que pensar que no es lo mismo el conjunto de soldados que tiene un ejército en todos los frentes, en las distintas guarniciones, etcétera, que un ejército para una batalla, para una acción concreta. Aquí se avanzará también. Por darles un dato, el ejército francés que invade Italia en 1494, que comienza, por tanto, ese periodo de las guerras de Italia, que es un poco el inicio de la modernidad en la guerra, pues eran 18.000 hombres, no eran muchos. En la época de Carlos V era difícil movilizar en batalla mucho más allá de 50.000 hombres, pero muy poco tiempo, muy poco tiempo. En cambio, los ejércitos que luchan en Europa a comienzos del XVIII en la Guerra de Sucesión Española, no en España, que no deja de ser un frente secundario en ese momento, en Europa, las grandes batallas en los Países Bajos, en el norte de Italia, se enfrentan en ocasiones ejércitos de 100.000 hombres cada uno, o en torno a 100.000 hombres. Fíjese el avance que se ha producido, porque detrás de eso hay una enorme cantidad, una capacidad. Bien, no voy a insistir en más aspectos, en los aspectos relativos al reclutamiento, que evidentemente avanzarán desde los mercenarios de múltiples naciones, no solo españoles, italianos, alemanes, valones, irlandeses, etcétera, hacia, también esto es una consecuencia del desarrollo de la capacidad de los monarcas, hacia la extensión del servicio militar a los súbditos, que es hacia a lo que se llegará, para que dejar de tener ejércitos de voluntarios, ejércitos de mercenarios, y que sean los propios súbditos los que sostengan al ejército de su rey. En fin, este ejército tan importante, que fue el de España de los 2 primeros siglos de la Edad Moderna, al final, como ya he dicho, fue sustituido como modelo por ese ejército francés. Pero hay que, insisto para terminar, hay que desdramatizar. El ejército español se mantuvo en todo momento como el segundo gran ejército europeo. Las cifras de tiempos de Carlos II del conjunto del ejército español no son inferiores a los 100.000 hombres a finales de siglo. Fíjense como que se ha llegado a decir que cuando muere Carlos II había 7.000 o 8.000 hombres, se han dado cifras ridículas. Habría en torno a los 100.000.
Tenía un problema, primero, que había sido sustituido por otro, que era el triunfador, es decir, los triunfos ya no le pertenecían. Esto es muy importante, decía antes que el mejor modelo es el que triunfa, ahora ya había dejado de triunfar, pero tampoco perdía tanto como podemos imaginar. Y desde luego tenía un problema, que es el gran problema al que se enfrenta siempre la monarquía de España en estos 2 siglos. Pese a tener una fuerza importante, pese a tener un ejército que constituye el ejército que todos tratan de imitar durante el XVI y todavía durante buena parte del XVII, tiene una enorme desventaja. Está defendiendo un imperio, está defendiendo múltiples territorios alejados de unos de otros. Y esa dificultad, ese talón de Aquiles, es lo que al final va a hacer que resulte muy difícil seguir manteniéndose como el gran modelo. A pesar de que, e insisto ya como conclusión, todavía hasta el final mantuvo una cantidad de hombres notable, fue un ejército a imitar en muchos aspectos, ofreció una dura resistencia a los ataques franceses y, en fin, cayó, diríamos, con mucha más dignidad de la que habitualmente se le ha adjudicado. Nada más, gracias.